¿Cuánto fue lo máximo que pudiste ganar en un día? La posición llegó a ganar y después rebotó el mercado y la terminé cerrando con... Qué locura. Lo máximo que se llegó a perder en un fondo en general. Y llegó a tener fondos 70% abajo y los recuperé. Y vos que presenciaste muchísimas crisis durante estos últimos 40 años, ¿cuándo creés que se viene la próxima? La próxima crisis yo creo que Wall Street está claramente sobrevaluada y por allí va a venir la gran crisis de la tecnología, ¿no? El dólar protege tu dinero. Falso. Y por lo tanto, tener tu dinero en cash es perder dinero. O sea, el argentino, vos explicar a un argentino con inflación que vos tengas tu dinero guardado. En realidad, te estás perdiendo muchísimo dinero porque la inflación te está comiendo todo tu capital. ¿Crees que estamos en una tercera guerra mundial? Normalmente los mercados anticipan lo que van a pasar. La tercera guerra mundial o un gran escalamiento bélico como podemos tener, te lo van a indicar los mercados. Normalmente las grandes guerras se producen con caídas de mercado de 60-70%. Si vos no haces nada con tu dinero, estás ya perdiendo. Yo creo que la gente que empieza a entender el cambio de paradigma que estamos viviendo va a ganar fortuna. Y es la gran tarea que estamos tratando de hacer en nuestro proyecto de Mastermind. Bienvenidos a todos al primer podcast de Hablemos de Inversiones. Básicamente, este podcast vamos a estar entrevistando a personalidades muy reconocidas dentro del sector de los mercados financieros y además profesionales muy reconocidos en otros nichos que también influyen mucho dentro de este mismo sector. Y en este primer episodio vamos a tener a nada más y nada menos que al creador de todo esto, el cual es el señor Roberto Ruarte. Mucho gusto, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto estar aquí. Este espacio es auspiciado por Star Trader, nuestro broker en CFDs de confianza. Con él podés operar Forex, metales, índices y commodities desde una sola plataforma. Star Trader está regulado internacionalmente y tiene spreads competitivos para que puedas invertir de una manera simple y sencilla. Escanea el QR que ves acá en pantalla para abrirte una cuenta gratis. Para los que no lo conozcan, Roberto lleva más de 4 décadas analizando los mercados, logrando, dentro de muchísimos hitos dentro de su carrera, gestionar más de 8 cifras en portafolios de inversión de sus clientes. Actualmente, Roberto es Asset Consultor de uno de los fondos de inversión más rentables de Argentina en la actualidad. No hace 10 años, no hace 20 años, sino que en la actualidad. Y además, es mentor estratégico de nuestra firma de consultoría, Ruarte Reports, además de ser el fundador de la firma de consultoría, en la cual ayudamos a empresarios a que aprendan a gestionar su patrimonio. Roberto no es solo una eminencia en lo que hace, sino que en el año pasado, 2025, recibió el premio Honoris Causa por ser el precursor del análisis técnico alrededor de toda Latinoamérica. Esta persona, que está acá al lado mío, que ya próximamente le voy a dar la palabra, se caracteriza por encontrar oportunidades donde nadie las ve. Como por ejemplo, que son un montón, por eso lo tengo que leer, algunos de sus aciertos fueron la gran subida de México luego de la crisis del tequila, la gran subida de Wall Street luego de la crisis del 2008, el piso de Argentina del 2001 y el 2021, y si nos volvemos a la actualidad, la gran subida de los commodities, del oro, la plata, y hace unos meses también anticipándose a la suba del petróleo. Así que sí, ahora sí, habiendo resumido bastante lo que fue el pedazo de carrera del señor Roberto, bienvenido a este primer podcast. Muchas gracias, Santi. Un verdadero placer. Gracias por la presentación, por las palabras tan elogiosas. Y realmente de lo que sea puede ser útil para la comunidad, aquí estoy para ayudarlos. Bueno, Roberto, empecemos con la primera pregunta. Si tuvieras que describirte en unas pocas palabras, ¿cómo te describirías? Un distinto, seguramente. Siempre desde muy chico me planteé ser distinto, ser diferente. Empecé a leer a los 4 años. Mi padre fue una persona que me incentivó muchísimo, una persona que me incentivó siempre a ser mejor. A los 4 años ya sabía leer, a los 5 años ya cursaba el primer grado. Y desde allí me destaqué en mis estudios, siempre fui mejor alumno de primario, mejor alumno de secundario, y fui el mejor alumno de la universidad con premio universidad y premio facultad en ese sentido. Es decir, siempre me planteé una persona muy ambiciosa, más que ambiciosa, soñadora, idealista, hacedora, con una determinación de cambiar mi vida, ¿no? Nací en un lugar humilde y creí siempre que esa persona distinta me podía proveer a mí un cambio a mi generación y a las siguientes,
y realmente muy satisfecho de toda mi carrera. Como bien decís, hace 4 décadas que me dedico a los mercados financieros buscando oportunidades únicas. Y eso de ser diferente, la única forma de hacerlo es tratando de anticiparse lo que se viene y no contar lo que está pasando, ¿no? Roberto, vos que gestionaste grandes patrimonios de family office muy importante alrededor de Argentina y México, sin la necesidad de nombrar a nadie de las personas que conozcas, ¿cuál fue la pérdida más grande que escuchaste hablar? Bueno, o pérdidas importantes siempre existen. Eso algo muy importante lo que voy a decir. La mayoría de la cantidad de gente dicen le gusta saber lo de la ganancia. Estar en los mercados es tener riesgo. Y tener riesgo significa estar acostumbrado a que podés equivocarte y que la equivocación se paga con pérdidas significativas. Yo lo que recuerdo, pérdidas muy importantes, pueden ser me acuerdo que la de un fondo que hicimos de plata en 1994, en donde normalmente la gente, cuando vos sacás un fondo y ese fondo es exitoso, mucha gente suscribe dicho fondo. Me acuerdo que hicimos en el 94 un fondo de plata. Casualmente la plata ahora sí tocó $50 y superó, se fue arriba de 100. En ese momento la plata me acuerdo que valía $4 y teníamos la sensación de que iba a ir a 20 o $30. Cuando la plata sube a $7, $7.20, el fondo, que era un fondo de $2 millones, voló. La gente nos suscribió $5 millones y al ser un fondo direccional, un fondo que con un mandato, teníamos que comprar plata. Llegamos a tener 700 contratos de plata. Me acuerdo que la plata hizo el techo en $7.19 y ese día cayó 20%. El fondo ese día perdió $1,500,000, $2 millones, y la gente que entró a último momento tuvo una pérdida muy significativa. Por supuesto, como el fondo fue creado cuando valía $4, la gente que entró al comienzo, que fue la menor, porque la gente entra normalmente en los techos, salió gananciosa, pero la última gente perdió fuertemente y ese fondo bajó $1,500,000 en minutos. No te diría, fue fast market de carado. La plata bajó de 7.20 a 6.25 en cuestión de minutos. Bueno, Robert, y vos que presenciaste muchísimas crisis durante estos últimos 40 años, ¿cuándo crees que se viene la próxima? La próxima crisis creo que está muy cerca. Creo que gente como vos la van a ver sin ningún tipo de dudas. Yo creo que Wall Street está claramente sobrevaluada y por allí va a venir la gran crisis de la tecnología, ¿no? Yo viví la crisis tecnológica del 2000, que fue espectacular. La crisis tecnológica del 2000, tenés que pensar que la tecnología, una empresa como muy significativa, Cisco System, había subido como 2000 veces su valor. Y en marzo del 2000 hace su techo y la compañía se cayó 85% de su valor en solamente 1 o 2 años. Como Cisco, también Yahoo, muchas compañías tecnológicas sufrieron una caída muy significativa. En la misma burbuja que en ese momento fue la Internet, creo que se está pasando ahora en la inteligencia artificial. Y cuando uno ve valores de compañía de $4 trillones, en donde tenés que reunir 3 países que trabajen, Argentina, Brasil y México, para poder comprar una compañía, claramente hay una gran sobrevaluación. ¿Cuándo va a ser el disparador? Y yo creo que estamos cerca. Claramente no soy comprador de las Magnificent Seven, todas siguen las 7 magníficas. ¿Cuáles son las 7 magníficas de Estados Unidos? Son, la número 1 es Nvidia, la compañía número 2 Apple, la número 3 está Microsoft, la número 4 estaríamos entre Google, Meta, Tesla, y Amazon. Son las 7 magníficas. Hoy, si no tenés esas 7 magníficas en la cartera, mucha gente piensa que realmente estás loco. Y yo creo que estás loco teniéndolas, porque son empresas que han ganado muchísimo valor, son altamente capitalizadas, están muy caras desde mi punto de vista y realmente la oportunidad está en otro lado, no está allí. Claramente no está allí. Y la crisis que puede venir tanto en el sector tecnológico como en Wall Street puede ser muy importante en los próximos años. ¿Crees que estamos en una tercera guerra mundial? ¿Y cómo crees que todo este contexto que está pasando ahora entre Irán, Estados Unidos y demás puede afectar a los mercados tanto en el corto como en el largo plazo?
Muy buena tu pregunta. Normalmente los mercados anticipan lo que van a pasar. La Tercera Guerra Mundial o un gran escalamiento bélico como podemos tener, te lo van a indicar los mercados. Normalmente las grandes guerras se producen con caídas de mercado de 60-70%. Te doy un ejemplo. La guerra de secesión de Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos bajó primero 75% entre 1840 y 1865 y hubo una guerra de secesión. La caída de Wall Street de 1929 a 1932, que fue del 95%, generó la Segunda Guerra Mundial. La caída de Wall Street de en 1966 a 1974, que fue con el Watergate de Richard Nixon, que fue del 50% y 70%, generó la guerra de Vietnam en ese sentido. Y después, bueno, hemos tenido caídas bursátiles que han sido guerras menores en ese sentido, porque estás hablando de una tercera guerra mundial. Yo creo que una tercera guerra mundial la vas a ver si Wall Street se cae 50-60%. O sea, primero vas a ver la caída de Wall Street, que va a hacer empobrecer mucha gente por las caídas bursátiles, por ejemplo, la del 29 al 32, creó la depresión de los 30. Eso es lo que te va a dar el sentido de que va a haber un conflicto bélico a gran escala, ¿no? ¿Qué opinás de las personas que tienen un gran porcentaje líquido hoy en día en su portafolio? Por lo que, bueno, hoy habíamos hablado también y según tengo entendido, Warren Buffett tiene un 80% de su portafolio líquido. ¿Qué opinás de eso? ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Pensás que es una buena decisión de inversión? Yo no creo que sea, mis grandes respetos para Warren Buffett. Warren Buffett, pido disculpas, yo al lado de él no soy nadie, ¿no? Pero Warren Buffett en realidad tiene una regla que te dice que cuando la capitalización bursátil del país supera el 150%, quiere decir que, por ejemplo, si vos consideras que la bolsa de Estados Unidos es prácticamente el 200% del PBI de la bolsa, está carísima para él y por eso él ha vendido acciones como Apple, que le han dado muchísimos dividendos. Warren Buffett se ha retirado ya de su fondo, pero sí está muy líquido en ese sentido. Yo creo que es un error la liquidez porque la crisis que estamos viendo ahora es una crisis más parecida a la década del 70. Fue una crisis de subida de precios del petróleo, de subida de precios de commodities dentro de un estancamiento de las economías. Por lo tanto, es una stagflation, algo que los argentinos conocemos mucho en esa década. En el caso de que vos te quedes líquido en una economía inflacionaria, como la inflación te quita valor a la moneda, vos tenés que estar cubierto. Y hay muchas maneras de cubrirse con la inflación y básicamente son a través de estar comprando materias primas, ¿no? Y entendiendo la situación actual del mercado y el tema de la stagflation y lo que me estás comentando, actualmente, ¿cómo estás gestionando los portafolios de tus clientes? Básicamente con commodities duros. Yo creo que la etapa de la tecnología está realmente siendo un techo, una tendencia madura, y la nueva tendencia va a ser de cosas reales, ¿no? Yo veo muy barato los commodities. El primer commodity que reaccionó y que lo vimos muy bien, como vos bien lo dijiste, fuimos compradores de oro y de plata cuando muchos poco lo creían. Hemos comprado oro y plata en 2.500 y plata en 25, $30, y la plata llegó a 120 y el oro llegó a 5.500. Y ahora se ha rotado, ahora el petróleo, fuimos muy compradores de petróleo en la zona de 55, $60. Mucha gente cuando lo sacaron a Maduro dijeron, con toda la reserva de petróleo que va a tener ahora Estados Unidos y que se va a liberar por lo de Venezuela, el petróleo se va a $30 y todo eso. Y bueno, después vino lo de Irán y el petróleo llegó a 120 de nuevo y está peleando entre 95 y $100, depende del petróleo que veas, ya sea el Brent o el de WTI. Y creemos que en realidad la tendencia es de firmeza de los commodities y el agro. Yo creo que la soja, el trigo y el maíz también están para hacer cosas muy interesantes hacia adelante. Yo estaría pensando en una tercera corriente inflacionaria en Estados Unidos y por lo tanto tener tu dinero en cash es perder dinero. Si el argentino, vos explicar a un argentino con inflación, bueno, ahora con Milei ha bajado, a pesar de que está todavía en el 30%, pero imagínate una inflación de como teníamos en la época de Fernández, que vos tengas tu dinero guardado. En realidad estás perdiendo muchísimo dinero porque la inflación te está comiendo todo tu capital. ¿Y cómo gestionarías el riesgo de estos portafolios? O sea, entendiendo de que puede llegar a venir un crash importante en Estados Unidos en los siguientes años, ¿cómo vos te protegerías
independientemente del activo que comprarías. ¿Cómo vos operarías este crash de Wall Street? Bueno, existen diferentes formas de crash. O sea, un crash deflacionista fue el del 29 al 32. ¿Por qué es un crash deflacionista? Porque Wall Street se cayó 90% y cayó prácticamente todo. Creo que el oro fue lo único que no cayó, pero se cayó el petróleo, se cayó todo. ¿Por qué? Porque con una gran caída, el efecto pobreza que se produce es significativo y los precios, que son productos de oferta y demanda, y la gente que pierde su empleo por la gran caída de la economía, la gente que pierde su ingreso por la gran caída de la bolsa, genera de que hay una crisis de demanda muy grande. Esa crisis de demanda termina siendo deflacionista, entonces los precios tienden a ir hacia abajo y eso es una de las tipos de crisis que puedes llegar a tener. El otro tipo de crisis fue la década del 70, que fue una stagflation, es un ciclo en donde vos tenés una caída bursátil que es mucho más significativa porque está la inflación en el medio, es decir, la bolsa en términos nominales, la bolsa de Estados Unidos bajó un 50% entre el 66 y 74, pero en términos de ajustado por inflación cayó un 80%, por inflación de Estados Unidos llegó al 15% anual. Por lo tanto, allí es donde vas a ver qué tipo de crisis tenemos. Yo creo que es más parecida a la década del 70, por lo que estoy viendo, que a la década del 30. Pero vamos a ver qué nos dicen los mercados hacia adelante, que nos van a estar dando información. Lo bueno es que eso de la Tercera Guerra Mundial no se va a producir si no tenemos una caída bursátil superior al 50%. Ahí nos preocuparíamos. Bien, y entendiendo todo este contexto, ¿qué opinas de la gente que está invirtiendo en el S&P 500 o cosas básicas? Bueno, obviamente, el mercado, yo me crié en el año 85, empecé mis primeros pininos en el mercado, y en ese momento la bolsa estaba en el ostracismo. Tenés que pensar que la bolsa de Estados Unidos no subió desde 1966 a 1985. Reagan le hizo subir a la bolsa. Por lo tanto, nadie invertía en la bolsa de valores. Y hoy es una industria en donde toda gente que tiene alguna inversión opera y está comprado en las 7 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, es récord la participación extranjera en eso y, por supuesto, el Standard Poor's 500 tiene una fama que siempre es muy difícil ganar una Standard Poor's 500 y algo que vino a hacer BlackRock y muchos otros, digo BlackRock porque es el más grande, es crear ETF. Hoy la gente puede comprar, inclusive en Argentina, puedes comprar el seguidor del Standard Poor's 500 a través de lo que es el SPY, que es un indicador que sigue al rendimiento del Standard Poor's 500 que tienen las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Yo creo que obviamente un profesional como yo de mercados trato de ganarle al Standard Poor's 500 y normalmente creo que estamos en una época de una oportunidad histórica de ganar el Standard Poor's 500 con inversiones no tradicionales, inversiones en commodities, inversiones en mercados emergentes, inversiones en el mercado latinoamericano, que yo creo que van a ser mucho mejor que el Standard Poor's 500 como pasó en la época del 2002 al 2008. Creo que yo te lo mostré en un gráfico, abuelo, que había pasado del 2002 al 2008, ¿no? En donde Wall Street había subido 30, 40% y Latinoamérica subió 300%. Los commodities subieron 500%, ¿no? Creo que estamos en una época similar, ¿no? ¿Y qué sentís que a vos te está diferenciando hoy en día de los grandes inversores americanos que han llegado a la historia, como puede ser Warren Buffett, Jim Simmons y personalidades así? ¿Y dónde sentís que vos tenés una fortaleza que vos sabés y que ellos no están aprovechando? Bueno, realmente hay que ser un poco humilde, ¿no? Me estás comparando con gente que ya creo que realmente son de otro planeta para mí, ¿no? Son referentes del mercado. Lo que te puedo decir humildemente es que yo tengo una experiencia en mercado latinoamericano. Yo prácticamente me crié en un mercado inflacionista como Argentina en la época de Alfonsín, cuando sacó sus planes primavera, con sus planes austral, que fueron un fracaso y que después él tuvo un problema económico que terminó su mandato antes de tiempo con Carlos Menem y después tuvimos la convertibilidad. Y me especialicé también cuando vino el tequila, como bien lo mencionaste vos, fue la crisis del 95. Fui a México a anunciar que había terminado el tequila la primera semana de marzo del 95, cuando se va a Salinas de Gortari, y también he anunciado grandes pisos en Perú. Soy un especialista en mercados latinoamericanos, y Latinoamérica es un gran proveedor de materias primas. Normalmente Argentina es gran proveedor de soja, ahora tiene un polo energético con Vaca Muerta espectacular, tiene todo para hacer minería. Chile es un país
minero, Perú es un país minero, Brasil tiene un poco de todo, tiene hierro, tiene soja, es el principal productor de soja después de Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que los países que son productores de materias primas están en una mejor situación que otros países. Por lo tanto, soy muy positivo para las materias primas y muy positivo para los países productores de materia prima. Mi diferencial positivo es mi experiencia en el mercado latinoamericano, que esos grandes popes que vos tenés, muy pocos casos, el caso de Soros es un caso interesante porque Eduardo Epstein fue a convencerlo a Soros que Latinoamérica era una oportunidad en 1989 y Soros volteó a Latinoamérica y ganó fortunas en Latinoamérica, en Argentina, Perú y todo eso de la mano de Eduardo Epstein, ¿no? Bien. Ahora tengo una pregunta que es algo muy frecuente que va sucediendo, es que si tengo $1.000.000 y me acabo de jubilar, ¿cómo vos administrarías ese $1.000.000 para que yo pueda retirarme y vivir de esos rendimientos? Bueno, en un contexto inflacionario yo te diría que la receta no es tener primero estás en un mundo en donde el dólar está perdiendo valor con respecto al, no solo a las otras monedas, sino con respecto al oro, ¿no? El oro normalmente ha sido la moneda de intercambio desde la prehistoria prácticamente, ¿no? O sea, vos fijate que en la Edad Media las pepitas de oro se pagaban con eso. Yo creo que el valor real del dinero está a través del oro, de los metales duros, que sería el oro y básicamente el oro y la plata, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva yo me protegería porque estamos en un esquema inflacionario, por lo tanto no creo que sea conveniente que una persona que tenga $1.000.000 lo ponga en su caja de seguridad o ponga el $1.000.000 bajo el colchón, porque me parece que dentro de 10 o 20 años el $1.000.000 va a tener un poder de compra de la mitad de su dinero. Por lo tanto creo que debe ser asesorado, por eso estamos nosotros haciendo un programa de Mastermind, porque la persona que no haga algo con su dinero en una época inflacionaria, naturalmente pierde. Vos imaginate la época, vos sos argentino, la época de Fernández, la época de Fernández, con inflación del 100 o del 150%, que vos te guardás los pesos bajo el colchón, al año siguiente el billete de 100 pesos hoy no sirve para comprarte un caramelo. Y 100 pesos antes, en la época de Menem, eran $100. ¿Sí? 100 pesos eran $100 en la época de Menem, el 1 a 1. En enero de 2001, Argentina salió de la convertibilidad. Pero antes 100 pesos eran $100. Y 100 pesos hoy no es nada. Ni 1.000 pesos. Ni 1.000 te compras un caramelo, creo, ¿no? No. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que tienen millones de dólares guardados dentro del colchón, que es algo que pasa muy frecuentemente en países como Latinoamérica, y tienen miedo a invertirlo y no lo hacen por miedo a que algo les salga mal? Yo creo que en la coyuntura que yo estoy viendo de un panorama inflacionario en el mundo, realmente tienen una equivocación muy grande. Primero, Argentina tiene un ciclo muy significativo en donde tenés 20 años que el dólar es la moneda que nadie se le gana, el que invierte el dólar nunca pierde. Es mentira eso. Porque la gente que del 82 al 2002 estuvo en pesos invertido, no te estoy diciendo pesos bajo el colchón, invertido en instrumentos, ya sea bursátiles o colocaciones financieras, le ganó y por mucho al dólar. Luego del 2002 hasta el 2022 no hubo nada que le ganara al dólar en Argentina. Y me parece que a partir del 2022 la gente que tiene dólares realmente va a perder, primero por la inflación mundial. Segundo, porque el dólar está perdiendo valor en todo el mundo y básicamente contra el oro, y por lo tanto, si no hace nada, yo creo que realmente va a tener una pérdida real muy significativa y debe sacar el dinero de su bóveda, de su caja de seguridad, ponerlo a trabajar porque debe defenderse de este contexto que va a ser agresivo. Es un contexto en donde vos, si no haces nada, perdés plata. La inflación es así. Si vos no haces nada cuando hay inflación, perdés dinero. Porque suponete con inflación en Estados Unidos que se vaya de nuevo al 8%, 10 años de inflación al 8%, y vos tenés tu dinero guardado en dólares, suponete, vamos a poner un auto, ¿no? Si yo me quiero comprar un auto que vale $40.000, que es un auto de semilujo en Argentina con los impuestos, bueno, un auto normal de $40.000. Vos esos $40.000 lo pones en tu bóveda y luego tenés inflaciones del 20, del 30%, del 10%, 15% en Estados Unidos, y ese auto ya no vale $40.000, vale $70.000. Entonces vos te compras la mitad de ese auto.
Por lo tanto, si vos te quedaste con tu dinero en la bóveda en dólares, dices, no, lo tengo en dólares, el auto subió de precio y vos te compras la mitad del auto. Por lo tanto, realmente tenés que poner el dinero a trabajar porque el contexto es distinto en ese sentido, ¿no? ¿Cuál considerás vos que es la mejor empresa para invertir en Argentina en este 2026? Yo creo que las empresas energéticas están muy bien posicionadas porque yo veo el petróleo yendo fuertemente para arriba. Me parece que no terminó la subida del petróleo. Esta experiencia de Trump con Irán creo que va a ser más larga de lo que él piensa. Y me parece que las empresas petroleras y Vaca Muerta y todo eso van a andar muy bien. Pampa Energía, Vista Energía, YPF misma. Creo que realmente le va a ir muy bien. También me gustan mucho las empresas agropecuarias. Bueno, tenemos Adecoagro, tenemos Cresud, que es una empresa muy importante del grupo. Me parece que va a andar muy bien porque yo veo que la soja, el maíz y el trigo van a subir y probablemente Milei baje las retenciones y eso hace un combo muy especial para todas las empresas de agro. Lamentablemente, lo que más me gusta de Argentina es la minería y no tenemos ninguna empresa minera. Porque si vos vas a Chile tenés Sociedad Química SQM, que es la Sociedad Química Minera, que es el que sigue el cobre. Vas a Perú, tenés Buenaventura y tenés Southern Copper, ¿me entendés? Tenés compañías mineras. En México tenés Grupo México, en Brasil tenés Vale. En Argentina no hay ninguna empresa de minería. Y yo creo que la minería es el boom que se vive en Argentina. Vos imaginate que Argentina tiene la misma cordillera que tiene Perú y que tiene Chile, y ellos exportan 20 o 30 veces lo que exporta Argentina. ¿Vos te crees que el cobre que hay en Chile no está de este lado de la cordillera? ¿Vos te crees que el oro que hay en Chile no está de este lado de la cordillera? Yo creo que ahí, y Milei en eso tiene razón, creo que la minería es el próximo boom. Ya energía ya es un boom porque Vaca Muerta, Argentina pasó a ser un país que importaba petróleo a exportar petróleo y va a ser un participante, va a tener excedentes de petróleo en los próximos años. Se produce casi 3 o 4 veces el petróleo que se producía hace 5 años atrás. Por lo tanto, creo que hay un fenómeno que ya todo el mundo lo ve. Pero creo que el que viene es de minería. Argentina hoy exporta 3.000 millones de dólares nada más. Yo creo que Argentina tenía que estar exportando en 5 o 10 años 30.000 millones de dólares, pero son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Me da la sensación que ahí hay un boom. No tenemos compañías mineras cotizando, pero seguramente en el futuro habrá. ¿Y a qué precio pensás que el oro y la plata pueden llegar en los siguientes años? Bueno, el oro tiene un ciclo muy claro de 12 años. El oro subió desde 1968, que salió del Tratado de Bretton Woods, que Richard Nixon abolió la convertibilidad, porque desde 1941 hasta 1968, $35 eran la onza de oro que estaba garantizada. Había una convertibilidad del patrón oro con respecto al dólar. Cuando se libera eso, porque no lo puede sostener más por el tema de Vietnam, el oro pasa de 35 a $900 la onza de 1968 a 1980. Son 12 años el ciclo. Luego el oro entra en ostracismo. Se va de $900 la onza a 228 del año 1980 hasta 1999 que hace piso. En el 99 que hace piso sube otros 12 años y se va de 228 a $1.911 la onza en agosto del 2011. Luego entra en ostracismo de nuevo de 5 años, se va de 1911 a 1045 y desde 1045 empezó 12 años que me da techo en el 2028. Y yo creo que el oro puede ir a $10.000 la onza e inclusive más. ¿La plata? La plata hizo su techo en 1980 porque hubo una crisis de los hermanos Han. Fue algo muy divertido porque los hermanos Han eran unos matemáticos que lo que hacían era vendían opciones. Y como la plata no se movía mucho, tenía un trading range, un rango, lo que hacían ellos vendían call. Vos sabés que estuvieron a punto de quebrar el sistema. Cuando rompe la plata los 4 o 5 dólares, se va de 4 o 5 a $50. El techo de $50 de 1980 de la plata fue por la crisis de los hermanos Han. Si vos desde los $50 lo actualizás por inflación, te da $200. Yo creo que la plata va a ir a 200, inclusive niveles superiores a $200. En realidad yo sigo mucho el ratio oro-plata.
En 1980, que el oro llegó a 900 y la plata llegó a $50, yo necesitaba 15 onzas de plata para comprarme una de oro. Si yo necesitara 15 onzas de plata y el oro vale 10.000, ¿a cuánto iría la plata? Para 15 onzas. $200. No, mucho más. O sea, 15 onzas de plata para comprar una de oro. Y vale el oro 600, $700. $666. Perfecto. Muy bien. Me mataste con la pregunta igual. O sea, Bueno, 666. Mirá que me salen Sí, rápido los números, pero. Bueno. Bien. Ahora, acá hay una pregunta muy interesante bueno, siempre son cosas que van sucediendo dentro de los mercados. Si tuvieras que definir cuál fue la mejor inversión de la historia para vos, ¿cuál sería y por qué? Bueno, un país que yo amo mucho por las inversiones fue Brasil. Brasil es un país que siempre ha estado. He visto todos los grandes bull market de Brasil. Yo me acuerdo de la crisis de Collor de Mello. Collor de Mello en 1990, 1991 andaba en caballo, era el Menem argentino, y hubo una crisis muy fuerte en Brasil. Y de ahí, el 91 hizo piso Brasil y subió hasta el 2001, subió 40 veces Brasil. Después, cuando subió Lula da Silva, también le hice invertir a mexicanos. Me acuerdo, yo en ese momento tenía varios clientes en México, le hice invertir. Me acuerdo que inclusive hicimos carretera y en ese momento valía 4 el real contra dólar cuando entró Lula y se fue a 1,65. Y la tasa Selic de Brasil estaba en el 15. Vos imaginate que una persona que vendía $1.000.000 tenía 4 millones de reales, y después de 3 años, esos 4 millones de reales lo cambié a 1,65 y tenía 3 millones de dólares, más la tasa que se había ganado. Y en ese periodo la bolsa de Brasil subió 25 veces de valor. Nuevamente fue muy importante. Y curiosamente ahora estoy viendo lo mismo para Brasil. Yo creo que Brasil el año pasado hizo piso, y de nuevo con Lula, independientemente que Lula pierda las elecciones, que venga un partido de derecha, que venga el gobernador de San Pablo, que siga Lula, yo creo que Brasil está para hacer grandes cosas en los próximos 10 años que vienen. Y dejando de mirar para el futuro, empezando a mirar, o sea, de lo que fue la historia, para vos, ¿cuál fue la mejor inversión que viste en la historia? Bueno, ahí están muchos que te están contados por las películas, ¿no? O sea, en la película se cuenta mucho lo que pasó con George Soros cuando le gana la pulseada a la libra esterlina. La libra esterlina valía 2 libras, perdón, $2 por una libra. Y George Soros decía, esto es, no va a funcionar, y se puso corto contra la libra. Y la libra pasó de 2 a 1,40 en meses nada más. ¿Vos sabés lo que es para una moneda pasar de 2 a 1,40 cuando naturalmente el leverage, que fue inventado prácticamente por el mercado de Forex? El Forex ya venía con leverage de antes, no lo inventaron ahora las plataformas. Imagínate vos, te podrías poner corto libras esterlinas por $1.000.000.000. Dicen que se puso corto 1.000 millones. Ganó $1.000.000.000 Soros en esa caída, ¿no? O sea, que se había puesto corto por 2.000 millones y se ganó la mitad en $1.000.000.000. Fue una de las grandes que dicen los libros en ese sentido. La que vieron, la de Michael Burry, fue terrible, ¿no? O sea, eso lo viste vos también en Wall Street seguramente. Y Soros es curioso porque Soros, hay algo muy interesante. Soros empieza a invertir en México y en Latinoamérica. En México lo hace de la mano de Carlos Slim y agarra todo el bull market de Carlos Salinas de Gortari. Y de Argentina, acá Eduardo Stenful lo convence para que invierta acá en Argentina, y solo estuvo desde el 89 hasta 2005, puso 13 millones de dólares y se llevó 525 millones de dólares. Espectacular. Pero te cuento otra. Eduardo Constantini compró una posición de banco francés en $200.000 y en 1994 hizo un IPO para pagarle a él y recaudó arriba de $100 millones. ¿Cómo? ¿Invirtió? Constantini invirtió $200.000 en una posición de banco francés, y cuando él se retira de banco francés hubo que hacer una emisión y la emisión se recaudó en más de $100 millones.
Imagínate lo que ganó. O sea, el banco, o sea, el loco compró una posición sobre un porcentaje de lo que fue Banco Francés Sí. y lo termina vendiendo en 100 millones de dólares. Y se lo tuvo que pagar el banco con emisión monetaria. No, con una emisión de acciones, por supuesto, no es monetaria. Bien, Se llama IPO. Cuando vos emitís acciones, se llama IPO. ¿Mm? bien. Pero sería como una emisión de acciones, porque ya existía. La IPO es cuando empieza a emitir la compañía. Pero en este caso hubo que hacer una ampliación de capital, una ampliación de acciones, y se hizo para poder pagarle a él que se retiraba de ahí. Imagínate lo que ganó. Pero esos son grandes y de Argentina, ¿no? Hay dos grandes empresarios, Eduardo Einstein, dueño del grupo IRSA, y Eduardo Constantini, dueño de Consultatio, ¿no? ¿Cuál fue la clave que vos considerás que hizo que George Soros pudiera pasar de tener 13 millones de dólares invertidos en Argentina a tener más de 520 millones? Y la gestión brillante que hizo Eduardo. Eduardo realmente primero invirtió en la bolsa y luego pasó, ya cuando la bolsa le quedó chico, pues invirtió en la bolsa argentina, invirtió en la bolsa de Perú, invirtió en eso, y cuando le quedó chico empezó a comprar propiedades, empezó a comprar terrenos baratos, empezó a comprar mucho real estate y ese real estate se exponenció, ¿me entendés? Entonces eso generó una ganancia espectacular. En el 2005 ahí hubo la escisión en donde se va Soros, se lleva 525 millones de dólares, Eduardo se queda con IRSA, Marcelo Mille, que también era socio, se va y hace la parte de energía, que es Pampa Energy, y son los grandes empresarios que hoy tiene Argentina, ¿no? ¿Y cómo Eduardo Constantini, con esa inversión de 200.000 dólares que luego la termina liquidando en 100 millones de dólares, cómo Banco Francés o cómo su inversión se revaloriza tanto, entendiendo de que tal vez los bancos y demás ya son industrias muy maduras que no tienden a crecer tanto porcentaje? Es como invertir en un altcoin. Invirtió como en Pepe, pero en realidad era Banco Francés y el tipo se llevó 100 millones de dólares de ganancia. Porque él compró, digamos, básicamente los grandes pisos del 82 al 85. Vos tenés que tener una idea. Aquella persona que invirtió del 82 al 85 en acciones, hubo una gran subida bursátil desde el 82 al 85 que fue impresionante hasta 1994. Realmente, normalmente en países, por eso me especializo mucho en países latinoamericanos, es muy común que una inversión suba 20, 30, 40 o 50 veces su valor. En el caso de francés, yo creo que el ojo de Eduardo estuvo en considerar que era un banco que iba a crecer mucho. No te olvides que Banco Francés después fue comprado por quién. Por BBVA. Exactamente. Ahí se hacen las grandes ganancias, ¿me entendés? O sea, fue comprado por el BBVA, entonces ahí se produce un salto de nivel que escalas terriblemente. Recordá que bancos que la industria en la década del 80, en la década del 90, vos hoy, porque vos sos jovencito, hoy para vos decir hay 300 sucursales de un banco es normal, pero en ese momento no existía eso, o sea, toda la llegada del banco a la gente se produce en la década de los 80 y 90. Entonces ahí ves cómo crece el negocio financiero a través del banco. Los bancos en esa época fueron como las acciones tecnológicas ahora, ¿me entendés? Locura. Ahora está maduro en los bancos, pero antes no estaba maduro, ¿me entendés? Y se nota mucho, fue mucho el cambio. Hoy en día, ¿cuál es la industria que vos considerás en cierta parte que puede generar un crecimiento tan exponencial como en su momento fue el Banco Francés, con esta anécdota que vos me contás, que pasaron 200.000 dólares a 100 millones de dólares, como en su momento fueron las .com, como en su momento fueron las tecnológicas, que hoy en día está bastante de moda? Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Vos crees que cuál crees vos que es la siguiente industria que puede llegar a tener un crecimiento tan exponencial? ¿O estamos en un momento en el cual la curva de ganancias en industria se va a reducir? Bueno, yo creo que lo que va a pasar ahora es que el mercado va a empezar a valorizar
las materias primas, las cosas reales, las cosas que se pueden tocar, las que usamos, los alimentos. Vos hablaste de guerra, yo no estoy hablando de Tercera Guerra Mundial, pero normalmente en las guerras los alimentos suben. Normalmente en las guerras los commodities suben, básicamente, el petróleo sube. O sea, en definitiva, yo creo que la tecnología le pega mucho el tema de la tasa de interés. Y muchos hablan de que la tasa de interés de Estados Unidos, Trump la quiere bajar. Una cosa es lo que quiere Trump y otra cosa es lo que va a hacer el mercado. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Los servicios de deuda de Estados Unidos son más grandes que los gastos de defensa. Por lo tanto, yo creo que eso garantiza que vas a tener un dólar débil, porque se licúa tu deuda si tenés el dólar débil. Y segundo, yo creo que la tasa de interés, el riesgo que hay de que para Estados Unidos es que la tasa de interés vaya para arriba realmente, y por tanto torna a ser una deuda impagable. Alan Greenspan, riéndose una vez, dijo: la gente, los que nos califican de que hay riesgo con respecto a nuestro pago de deuda, si nosotros podemos emitir dólares. Ya sabemos lo que pasa. Argentina emitió muchos pesos. ¿Y qué pasó cuando emitió pesos? ¿Qué pasó? Inflación. Bueno, hay que decirle al señor Greenspan que si emite dólares va a haber mucha inflación en Estados Unidos. Yo creo que viene una corriente inflacionaria que ellos ni se lo esperan, ¿no? Y entendiendo lo importante que es saber aprovechar las oportunidades históricas, Robert, ¿cuánto fue lo máximo que pudiste ganar en un día? Bueno, yo tenía la sensación con Alan Greenspan de que iba a tomar una medida que iba a afectar fuertemente al mercado, porque yo operé mucho lo que fue la euforia de los .com, que fue básicamente la final de la década del 99 al 2000, y ahí me parecía que lo que iba a hacer Alan Greenspan era hacer un movimiento de fuerte subida en la tasa de interés. Entonces me puse corto en el Standard Poor's 500. Primero abrí 50 contratos cortos, después abrí 100 contratos cortos, y después llegué a tener 200 contratos cortos. Y empezaba a mirar el grafiquito, cómo se iba, cuando hablaba de Greenspan se iba cayendo la bolsa, y la cuenta iba subiendo, el verde iba subiendo, 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 subiendo. Me acuerdo todavía, puse mi música preferida y empecé a mirar y soñar hacia el mercado, y digo, bueno, y me llama mi broker: Roberto, cerró la posición, estás ganando una fortuna, estás ganando. La posición llegó a ganar $4.200.000 y después rebotó el mercado y la terminé cerrando con 3.200.000 arriba. Qué locura. ¿Y qué sentías en esa operación cuando ibas ganando más de $1.000.000? O sea, ¿qué fue lo que te hizo cuando tu oficial de bolsa te llamaba no cerrar esa operación? Y sentía que podía caer más el mercado. Uno siempre siente que... Por eso puse mi música preferida. Normalmente yo cuando opero escucho música. Y tengo músicas que... Nosotros nos reímos porque cuando somos alcistas ponemos cierto tipo de música que está más referido al mercado alcista. Y cuando son músicas, cuando el mercado está para abajo, me pongo otro tipo de música que son más bajistas, ¿no? Entonces puse una música muy especial y entonces entré como en una cena, así, entré y me llamaba el broker, no lo quería atender, no lo quería atender, no lo quería atender. Roberto, ya está, ya le hiciste, no, bueno. No, y no llegué a ganar lo máximo que llegó a estar en la posición, pero sí cerré con una ganancia importante, ¿no? Cuando vos ves que en un gráfico tenés más de $1.000.000 que estás ganando en ese momento, ¿qué es lo que realmente te hace aguantar esa posición? ¿En cierta parte fue tu estrategia o fueron los huevos que dijiste, no, esto se va a ir para abajo? No, yo soy muy técnico para operar. Yo pensaba que el mercado tenía que llegar a un cierto nivel y bueno, obviamente fue muy rápido lo que se hizo, ¿me entendés? Yo pensaba que eso se iba a dar en 3, 4, 5 o una semana. Pero a los 30 minutos que estaba hablando, el mercado se destruía. Y bueno, en ese momento, viste, me llamaban para que lo cierre, porque en definitiva, cuando vos decís, mirá, mi objetivo, suponete en ese momento, estoy diciendo, el Dow Jones el S&P valía $1.300, yo digo, se va a caer a 1.000, y se cae de 1.300 a 1.150 en 15 minutos, yo digo, bueno, ¿para qué voy a esperar una semana? Ya tengo una ganancia espectacular, ¿me entendés? Entonces, normalmente soy muy técnico, digo, el objetivo está al nivel, pero bueno, normalmente lo que hago es, voy haciendo distribución, es decir, suponete, yo compro una posición grande, por ejemplo, petróleo.
nosotros compramos petróleo entre 60, 70, $75. Yo seguramente arriba de 120 voy distribuyendo, voy vendiendo. Te cuento el ejemplo de la plata. Fui gran comprador de plata entre 25 y $34, $38. Empecé a soltarla a 60, 70, 90, 100, 110, 120. Y después ya no me quedó nada, ¿no? Pero bueno, uno va distribuyendo porque uno tiene el activo que lo compró barato, ¿no? Y si ganaste 3.2 millones de dólares en 45 minutos, ¿cuánto fue lo que arriesgaste? Lo que pasa es que yo opero mercado de futuros allí. Entonces, el mercado de futuros lo que te produce es un apalancamiento. Entonces, vos allí, en realidad, te toman un margen de garantía que es del 3 al 5% y vos operás una cantidad prácticamente 30 veces lo que te piden de margen. Entonces, a lo mejor yo en ese momento estaba operando 5 millones de margen, estaba operando 100 millones de dólares. ¿Me entendés? O sea, el mercado, ¿cuánto se cayó? 3%. De la bolsa se cae 3%. O sea, Wall Street cuando se cae 3% salen todas las noticias. ¿Me entendés? Más de 3%, pero un 3% sobre 100 millones son 3.200.000 dólares. Pero por 100 millones no hace falta tener 100 millones de dólares, solamente tienen que tener el 3% de esa garantía. Tienen que tener 3 millones de dólares para perder 100 millones. Robert, y ahora volviendo al tema del trading y tu estrategia y demás, ¿por qué te dicen que sos el precursor del análisis técnico en Latinoamérica? Porque básicamente primero empecé a escribir de análisis técnico en los diarios en 1990 y en 1988, 87 empecé a dar los primeros cursos de análisis técnico. Fui el primer profesor que dio análisis técnico en Argentina, en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, el primer profesor que dio curso de análisis técnico en Perú, en algunos hoteles los di, en Colombia y en México. Y por eso en Latinoamérica me conocen por el precursor, porque cuando nadie hablaba de análisis técnico, yo ya empecé a enseñar y he enseñado a lo largo de 35 años, yo calculo que mucho más de 10.000 personas, ¿no? Y entendiendo tu método, que es ondas de Elliot, ¿por qué utilizás ondas de Elliot y no otro tipo de análisis? ¿Qué es lo que tiene ondas de Elliot de diferente? Es predictivo y es una forma imperfecta, pero la mejor que encontré para leer la psicología de masas. Las grandes oportunidades se producen cuando la psicología de masa está muy deprimida y normalmente los pisos los agarro muy bien allí porque ahí compra el smart money, el dinero que puede realmente aguantar la posición. Y en los techos la psicología de masa está codiciosa, toma mucho crédito, mucho retail es el que compra y Helio tiene un patrón que mide cómo pasa la psicología de la depresión a la euforia y cómo vuelve de la euforia a la depresión. ¿Y siempre analizaste así? No, yo empecé analizando análisis técnico con chartismo y indicadores técnicos desde el 85 hasta el 87. Cuando se cae Wall Street en el 87, salió Robert Prechter y Frost, fueron considerados gurúes por haber anticipado el techo del mercado de agosto del 87. Y ahí tuve mi primer contacto con Elliot y leo 2 libros de Elliot Wave Theories y Power Timing de Robert Beckman de Inglaterra. Y prácticamente me sirvió mucho y cuando empecé a leer eso entendí el mercado, entendí la psicología y me aferré a esa técnica. Y de ahí me fui a estudiar con Robert Prechter, del 90 hasta el 95, fui 5 años seguidos a Atlanta a estudiar y bueno, soy tutorial avanzado en Elliott Wave Principle. ¿Y qué es lo primero que mirás cuando abrís un gráfico? Es difícil decirlo. Yo siempre explico que Roberto Junior, que hoy trabaja con vos, Roberto Junior, Nosotros. sí, con nosotros, sí, es el que está ahí a cargo del proyecto. Roberto tenía 5 añitos y yo ya estaba haciendo análisis técnico. Y Roberto le preguntaba a los chicos, che, Robertito, cómo se mueve el mercado? Y Robertito hacía 5 ondas de helio para arriba y 3 ondas para abajo. Yo cuando miro un gráfico, yo miro ondas. Es como un médico cuando está interpretando un electrocardiograma. Vos le preguntás al médico, ¿qué entendés de esas líneas que hacen eso así?
Y eso es parte de estar 40 años mirando gráficas. Y entonces eso, yo cuando miro un gráfico, yo miro ondas. Cuando miro ondas, miro psicología. Y yo sé que la psicología, cuando algo subió mucho, toda la gente está positiva. Y cuando bajó mucho, toda la gente está negativa. Y normalmente eso básicamente lo veo en todos los mercados. ¿Mm? Y generalmente, viste, siempre se habla de las buenas y de las malas nadie te cuenta. En el sector financiero todos te hablan de que yo gané tanto y que todos son las buenas, pero ¿cuánto fue lo máximo que has logrado perder en un día? Lo conté ya, fue la plata. Y el fondo ese de plata que hice se bajó $1,500,000 en 15 minutos. Y lo máximo que llegaste a perder en un fondo en general, lo máximo que se llegó a perder en un fondo en general, Y llegó a tener fondos 70% abajo, 70% abajo y los recuperé. ¿lo recuperaste? Sí, realmente. ¿Cómo se recupera un 70% abajo, tanto a nivel psicológico como a nivel eh, de operación? Lo que pasa que en el caso que me pasó en el fondo del 70% cometí un error grave. Eh, Básicamente el error más grave que cometí en ese fondo, porque normalmente los inversores no están dispuestos vos siempre que el inversor le tenés que preguntar qué riesgo aguanta. Si una persona está dispuesta a pagar 70%, quiere decir que quiere ganar 10 veces lo que va a poner. Es decir, yo siempre digo que más o menos el ratio es de 4, o sea, se va alargando. Si alguien quiere ganar 10 veces lo que pone y quiere arriesgar 5%, no existe eso. O sea, te tiene mucha suerte, te va a sacar el stop loss, seguro. Ahora, si alguien te dice, a mí no me importa lo que pierdo, pero yo quiero ganar. Entonces, te puede pasar de que vos decís, no, mirá, y te cuento dónde me pasó eso. No hace mucho que me pasó, tratando de jugar corto Wall Street. Jugarle corto a Wall Street realmente es muy complicado porque tomás bastante riesgo y Wall Street ha demostrado ser una industria que es muy difícil predecir el techo. Yo, por ejemplo, en el 2016 pensaba que era el techo de Estados Unidos por los Fibonacci y no fue así. Me terminó yendo bien porque en otros mercados anduve bien. En el 2021 también pensé que era así y en el 2021 me cebé ahí porque 2021 y 2022 el mercado se cae y nunca me voy a olvidar el piso del 3.800 de Standard Poor's que no lo pudo perforar y no lo perforó, no lo perforó, no lo perforó y la recuperación fue tan grande que tenés que pensar que cuando vos estás corto en un mercado como Wall Street, las pérdidas pueden ser monstruosas, porque el mercado, yo la otra vez te explicaba a vos si te pones corto con leverage, las pérdidas se incrementan monstruosamente. Lo que vos ganás cuando te pones corto está limitado a lo que te pones corto. Pero cuando el mercado se juega en contra, la pérdida pasa a ser ilimitada, ¿me entendés? Entonces ahí es donde se producen las grandes pérdidas del mercado y que no la puedes manejar. ¿Cómo la recuperé eso? Básicamente manteniéndome firme en la postura de que, bueno, perfecto, yo decía que Wall Street se iba a caer fuerte, no se ha caído todavía, yo creo que vos la vas a ver a esa caída, pero había la otra cosa que yo siempre decía, los metales le van a ganar a Wall Street. Entonces, en vez de ponerme tanto corto Wall Street, empecé a ponerme largo metales. Y los metales me hicieron recuperar el portafolio. Compré mucho oro, compré mucha plata. El oro subió más del 100%, la plata subió 300%. Y entonces, así es la única forma en donde puedes recuperar un portafolio de ese tipo, ¿no? ¿Qué opinás, Robert, sobre las pérdidas en los mercados financieros en general? O sea, en este sector y en las redes sociales hoy en día ya nadie muestra lo malo o el lado oscuro que tiene de tal vez quemar una cuenta, de tal vez eh, tener mala gestión emocional. Yo me imagino que a lo largo de tus 45 años de carrera habrás tenido momentos buenos, momentos malos. Generalmente, ¿cómo vos trabajás la gestión de esos momentos buenos y de esos momentos malos? Bueno, yo creo que lo más importante es, primero, tener un método. Segundo, tener disciplina. Tercero, tener claro cuando el mercado está haciendo algo que vos, yo cuando vos me escuches a mí decir está raro el mercado, yo mismo me lo digo pensando de que me estoy equivocando. Y ya cuando ya empiezo a pensar de que el mercado está raro, estoy pensando que debo disminuir mi riesgo, porque el mercado me puede sacar del juego.
Y eso es lo que nunca puede ocurrir. Mucha gente que quiere ganar dinero en el mercado no es consciente de que si toma un riesgo desmedido, uno puede salirse del juego. Porque si vos empezás con $20.000 y es todo tu dinero que tenés, y tomás riesgo para ganarte $200.000 y te jugás con un leverage y el mercado te baja un 15-20% y vos estabas comprado, parece todo tu dinero y ya no tenés revancha. Entonces, en definitiva, yo he sido muy disciplinado en eso. Yo creo que en charlas informales te dije que yo me considero, bueno, por lo que dice la gente, un gran analista, un mediocre trader en actuales circunstancias. Yo cuando era jovencito era un muy buen trader, de hecho que estuve con el mejor, uno de los mejores, con Eduardo Constantini, y estuve con muchos otros, te lo muestro porque Argentina todo es un referente, Eduardo Constantini, también ahora estoy con Eduardo Este, esos son grandes referentes de mercado, ¿me entendés? Pero en general, cuando vos te volvés más grande y la pululación de las plataformas con altos leveras de 200-300 a 1 han hecho de que el mercado se vuelva más volátil intradiariamente. Entonces ya claramente mi estrategia ahora está en saber mi posicionamiento y atarme a él. Y ahora conociendo un poco más todo este contexto, ¿qué es lo que considerás vos que te hizo aprovechar todas las oportunidades históricas que aprovechaste? Bueno, fundamentalmente estudiar mucho la psicología de masas, las noticias y la estructura, cómo se venían dando el mercado. Yo te diría que los grandes pisos de Latinoamérica los vi prácticamente todos. Como te dije, Brasil fue muy importante. El tequila del 95 fue algo significativo para mí. Vi el piso de México en el 95, de hecho que fui a una conferencia. Los de Argentina también los vi a todos prácticamente. Es más fácil para mí ver los pisos que los techos. Creo que te lo expliqué a eso, porque el piso es más fácil, porque el que compra en el piso compra valor y son generalmente dinero astuto y dinero que tiene la posibilidad de aguantar la posición. El que compra el techo, por eso es difícil lograr, compra apalancado el techo y siempre existe mucho retail que va nutriéndose y entrando nuevamente al mercado. Hoy el mercado está lleno de esos. ¿Por qué? Porque muchos brokers no te cobran comisión y encima te prestan dinero a bajas tasas. Es decir, si a mí no me cobran comisión para operar y encima me prestan el dinero a un 5 o 6% o 7% y la bolsa sube un 20 o un 30 y me dejan apalancar, obviamente va a producirse que mucha gente intente la experiencia de ir al mercado porque es ganar el dinero fácil. Y te puedo garantizar que hacerse rico en el mercado no es para nada fácil. Es difícil, la gente tiene que saber y tiene que tiene que estudiar mucho, tiene que tener mucha disciplina y tiene que aprender de gente seria. Y lo primero que le tiene que decir a alguien serio es que perder es parte del juego. La persona que dijo que no pierde nunca o alguien que dice yo garantizo una inversión, no existe. Yo te cuento una anécdota muy triste que fue para mí. Tuve un cliente que yo quise mucho y se murió. Fue una persona que en mis comienzos, como yo tenía un acierto muy importante, yo te dije, al comienzo yo llegué a acertar el 80% de las veces del mercado. Esa persona tenía cáncer de garganta. Su único dinero que tenía eran $30.000. La operación en Houston le salía $500.000. La única forma de ganar $30.000 a $500.000 era en el mercado financiero. Me dio los $30.000 y yo le hice una ganancia de 40.000, son 70.000, no le alcanzó. Todos los meses que vivió, que fueron 7, me llevaba un regalo por la plata que ganaba. Al séptimo mes se murió. Y el mercado no me pude hacer la oportunidad de ganar. Entonces, eso de que yo seguramente puedo ganar, lo necesito. A veces cuando uno opera por necesidad, eh, eh, naturalmente pierde por obligación, ¿me entendés? Es decir, cuando vos operás necesitado de ganar, normalmente perdés por obligación. Cuando vos estás más relajado, normalmente ahí te va mejor. Y Roberto, si tuvieras que recomendarme 3 libros para leer, ¿cuáles me recomendarías? El primero que te recomendaría
no sé bien el autor, pero lo puedes buscar, Manías, Pánicos y Cracks. Ahí yo empecé a entender la locura de los hombres. Las grandes burbujas que terminaron mal. La burbuja de los tulipanes, la burbuja de la Compañía de Indias del Sur y la caída del 29 al 32 que hubo en el mercado. El segundo libro, el Manual de Análisis Técnico de Murphy, ahí aprendes todo, está Elliot y están todos. De Elliot te recomendaría Super Timing, Power Timing o Elliott Theories. Elliott Theories es medio duro el libro, yo lo aprendí, pero es duro. Y por supuesto el libro mío, El Poder de los Mercados, donde hablo cómo veo a una persona que se dedicó toda la vida, 40 años, a los mercados, cómo ve la vida a través de los mercados. Porque mi libro es eso, o sea, cómo veo yo la economía a través de los gráficos, cómo veo yo la política a través de los gráficos, cómo veo yo la sociedad a través de los gráficos, cómo veo yo la cultura, cómo veo yo el deporte a través de los gráficos. Le hago ciclos a los deportistas, le hago ciclos a los artistas, porque todos tienen sus momentos buenos y todos sus momentos malos. Michael Jackson fue un furor desde el 82 al 2000 y del 2000 vino el colapso de Michael Jackson, fue acusado de ser pedastra, le cancelaron contratos, todos han tenido, Elvis Presley, todo eso lo cuento en mi libro y lo cuento con una experiencia muy, muy, muy linda y yo creo que es un libro muy entretenido y muy llevadero para leer. ¿Y hace cuánto salió ese libro? Hace 10 años salió ese libro ya. Qué bueno, Robert. ¿Y hay alguna chance de que podamos regalar este libro a la gente que está viendo este podcast? Por supuesto, que se ponga en contacto con nuestro equipo y seguramente van a poder tenerlo. Perfecto, entonces les voy a dejar a todos los que estén viendo este video, en la descripción del video van a tener un link en el cual ustedes van a poder acceder a solicitar todo el libro gratuito del señor Roberto. Bueno, Roberto, ahora vamos a hacer el último formato antes de cerrar el video, formato verdadero y falso. Básicamente te voy a estar haciendo afirmaciones que hacen las personas sobre los mercados, sobre las inversiones y demás, y vos me vas a decir si es verdadero o falso y me vas a justificar cuál es tu creencia en caso de que sea falso o verdadero. Una breve justificación. El primero es, el dólar protege tu dinero. Falso. ¿Por qué? Rockefeller fue la persona, bueno, ahora Elon Musk lo llegó a superar. Rockefeller llegó a tener 400 millones de dólares, que hoy serían 400.000 millones de dólares. O sea que el dólar perdió ¿cuánto valor? O sea, si vos haces una persona que en 1920 tenía 400 millones de dólares y hoy son 400.000 millones de dólares, fíjate todo el valor que perdió ese dinero. Porque esos 400 millones de dólares hoy no compran lo mismo que compraba Rockefeller en 1920 y 1930. Diversificar siempre es lo mejor. Falso. ¿Por qué? Porque tenés que tener mucho cuidado de cuando vos diversificás, terminás muchas veces atomizando tu portafolio. Yo llegué a tener un cliente que tenía un portafolio enorme y llegó a tener 2.000 acciones que tenían compradas. Y la diversificación era tan grande que era imposible darle seguimiento. Vos tenés que tener nunca más de 20 productos en tu portafolio, porque esos 20 productos tu mente los puede seguir y ya es difícil seguir 20 productos. Si diversificás en más de 20 productos, ya no sabes si querés que, que el mercado suba, que el mercado baja, que pasa esto, porque te sube una acción, te baja la otra. Para mí es falso. Los bancos saben invertir mejor que los inversores. Falso diría, y te voy a decir la respuesta. Los bancos tienen una caja enorme. Lo que hace que un banco pueda invertir mejor es que puede aguantar más tiempo. Es decir, yo he trabajado con mesas de bancos muy grandes, en donde vos estás manejando un portafolio de 100 millones o 200 de 300 millones de clientes. Entonces, una posición de portafolio, ellos pueden aguantarla mucho más que un simple mortal. Por lo tanto, yo no diría que ellos pueden invertir mejor, sino que pueden tolerar más riesgo porque tienen una caja, un bolsillo más grande. Tienen bolsillo de payaso, como yo llamo, ¿no? O sea que tienen dinero mucho más de un tradicional inversor.
Las criptomonedas van a reemplazar el sistema financiero actual. Eh, qué difícil. Falso. Se la estás preguntando a una persona que tiene 62 años. ¿Y vos tenés? 22. Cuando se creó el Bitcoin, se creó con la idea de reemplazar al sistema financiero porque los países, por mandato, es decir, en Argentina está el peso argentino, ¿no? En México está el peso mexicano, en Brasil está el real. ¿Quiénes emiten esos papeles? Los bancos centrales. Todos estamos de acuerdo que eso tiene un valor. Vos vas a Brasil, vos estuviste en Brasil ahora, ¿no? Sí, ¿Qué llevas? Te pedían reales, ¿no? sí, Perfecto. Ahora que estás en Argentina, ¿qué estás gastando? Peso argentino. pesos. ¿Quién los emite? El Banco Central de acá. O sea, normalmente se llama moneda fiduciaria. ¿Qué significa moneda fiduciaria? Que existe un banco central, algunas veces más independiente, otras veces menos independiente, que es del país, que emite el dinero en que todos estamos dispuestos a recibirlo para prestar un servicio o un bien. Cuando se creó la criptomoneda, la gente lo hizo pensando que se iban a emitir 21 millones de Bitcoin y que el concepto de escasez iba a producir que ese bien siempre iba a tener valor. Pero no solo el proceso es escasez. No tenés que dejarte llevar por el concepto de escasez. El concepto es aceptabilidad. La gente tiene que estar dispuesta a aceptarlo al producto. Entonces vos me preguntés, ¿va a reemplazarlo? Yo tengo mis serias dudas. Para mí, tarde o temprano el Bitcoin se va a convertir en la burbuja más grande de toda la historia. Las crisis son impredecibles. Eh, es difícil decir falso o verdadero. Eh, falso, falso en decir que una crisis se puede avecinar. Decir el momento exacto que empieza es muy difícil. Entonces, si yo te tengo que decir, la crisis va a empezar, yo te diría, cuando un mercado se cae 30%, 35% en una bolsa, hay una crisis. Naturalmente hay una crisis. El 99% de caídas bursátiles arriba del 20% en Estados Unidos han generado recesiones económicas. Por lo tanto, si yo veo que Wall Street se cae 20% y tengo un negocio, seguramente voy a tener que tomar, digamos, medidas restrictivas con respecto a mi negocio. Es decir, no tomar más empleados, reducir los costos, tratar de ver muy de cerca qué va a pasar con mis ventas, porque cuando se cae el mercado es que vienen problemas. Entonces, el mercado me va a ayudar a determinar cuándo hay una crisis, pero determinar cuándo el mercado entra en crisis es que lo que está pasando en Wall Street ahora. Yo te puedo decir que va a venir una crisis en Wall Street. ¿Cuándo? Vos la vas a ver. Yo espero también verla. Los bancos centrales siempre controlan la economía. Falso. Los bancos centrales lo que hacen es seguir a la economía. Inclusive, si vos seguís a la Reserva Federal, cuando va a hacer un movimiento de tasa de interés, que es la Reserva Federal de Estados Unidos con Powell, y ahora que lo va a suplantar, bueno, ahí fue, Trump nominó a alguien. Normalmente vos seguís la relación que hay entre las tasas de interés de corto plazo y eso te va a indicar con una certeza del 100% si van a bajar la tasa o no. O sea que cualquier operador financiero del mercado, el 99% de las veces sabe lo que va a hacer la Reserva Federal. Y la Reserva Federal corre de atrás al mercado y el ejemplo es ahora. La gente dijo el año pasado de que las tasas de interés, de hecho que ya empezaron a bajar las tasas, van a seguir bajando. Con la subida del petróleo te pregunto, ¿vos estás seguro que este año van a bajar la tasa? No, porque las variables van cambiando. Por lo tanto, ellos tienen que seguir al mercado. No se anticipan nunca al mercado. Los gobiernos nunca dejan caer el sistema financiero. También es difícil decir falso o verdadero.
Falso en el sentido de que las grandes caídas del mercado han hecho caer a los gobiernos. O sea, a ver, una cosa es gobierno, otra cosa es Estado. Los estados siempre van a existir. Pero caídas de mercados han sacado ministros de Economía, han sacado presidentes. Alfonsín se fue antes que terminara el mandato. De la Rúa se fue con el helicóptero. Salinas de Gortari se fue de México y se exilió en Irlanda. El Collor de Mello tuvo que renunciar a su mandato. Entonces, cuando vos me decís la pregunta que me hiciste, ¿me la repetís de nuevo? ¿Los gobiernos pueden? Los gobiernos sostienen a los mercados, nunca dejan caer a los mercados. Yo diría falso porque los mercados han hecho caer gobiernos. El Estado sobrevive a los mercados, porque el Estado siempre existe. Pero los gobiernos han caído, inclusive, no sé si has escuchado vos de los golpes de mercado. ¿No viste que los políticos siempre dicen, porque Milei, o no solo Milei, Massa, o Cristina Fernández de Kirchner, o cualquier presidente, acá hay un golpe de mercado? ¿Has entendido? Hay una operación de mercado, hay una opereta de mercado. ¿Lo escuchaste cuando Milei pierde la elección provincial? Sí. Cuando pasó el caso Libra, cuando pasó todo eso, esto es una opereta de mercado. ¿Te acordás cuando se habló de las coimas de Karina Milei? Opereta de mercado, esto es un golpe de mercado. ¿Me entendés? O sea, los gobiernos en realidad no pueden manejar a los mercados, ¿me entendés? Los mercados han volteado gobiernos. A ellos les encantaría poder manejar al mercado, ¿me entendés? Ahora te voy a decir algo. Donald Trump, mis respeto. Con un tuit, Donald Trump ha producido grandes caídas y yo creo que antes de meter un tuit, a un corto se metió, o antes de poner un tuit positivo, algún largo se metió. Y yo creo que él debe estar haciendo mucho dinero en el mercado, porque realmente él hoy es un presidente muy, pero muy activo y es un presidente que produce movimientos de mercado y mucha volatilidad en los mercados. Y yo creo que él ha aprovechado esta volatilidad. Probarlo va a ser dificilísimo, dificilísimo. Pero yo claramente creo que hoy, si hay alguien que puede decir, yo creo que Trump ahora, esto que me preguntaste, tiene una realidad. Vos sabés que ahora hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Vos sabías que históricamente una guerra, la guerra tiene que ser aprobada por el Congreso en Estados Unidos. ¿Sabías eso? No, no sabía. Sí. La guerra, esta es ilegal que está haciendo con Irán, porque no fue aprobada por el Congreso. Segundo tema importante, ¿sabés qué porcentaje de americanos piensan que la guerra de Irán es correcta? 41%. Ninguna guerra que no lleve, por ejemplo, ¿sabes cuánta gente aprobó la guerra de Afganistán cuando cayeron las torres? ¿Te acordás que se cayeron las torres en el 2001? Septiembre del 2001 se cayeron las torres. ¿Qué hizo Bush, hijo? Fue por Afganistán. El 78% de la gente aprobó el movimiento. Vos fijate que no es lo mismo Israel que Estados Unidos. El 41% aprueba lo que está haciendo Trump en Irán. En Israel, el 70% la está aprobando. Ahí ves la gran diferencia. Ojo que Trump tiene elecciones ahora y por constitución Trump no puede ser reelecto. Ojo, porque él ya viene de un mandato. Un presidente americano no puede tener más de 2 mandatos. Por más que él interrumpió, él ganó en el 2017, el 2021 perdió, se fue, volvió, pero él no puede seguir ahora. Y si llega a perder ahora las parlamentarias, o sea, si le llega a salir mal la aventura esta de Irán, que la gente no está apoyando la guerra, puede perder las elecciones. Ahí quiero ver qué pasa con los mercados y ahí quiero ver qué hace Trump con respecto a los mercados. Ahora, de tantos portafolios de inversión que armaste, siguiendo con esta temática de verdadero y falso, tenía una pregunta que siempre surge, es, por ejemplo, un buen portafolio no necesita cambio durante años. Falso, no, sí necesita cambios. Necesita cambios y adaptaciones, obviamente. Yo normalmente trato de hacer los menores cambios posibles porque las personas que tienen grandes portafolios les gusta participar de tendencias que tengan cierta estabilidad.
La otra vez creo que vos me preguntabas en privado, ¿no? Los grandes patrimonios a mí siempre me preguntan por tendencias que pueden durar 3, 4, 5 años, 6 años. Yo no voy a meter a un empresario una tendencia de 3 días, ¿me entendés? Normalmente ellos se estresan en esa situación, ¿no? Normalmente eso queda para la gente joven que tiene que hacer sus primeros pininos en el mercado, ¿no? ¿Y un asesor bancario tiene incentivos alineados con su cliente, con el inversor? No, no necesariamente. No necesariamente. Mira, yo te cuento una historia que yo conocí a un analista que murió en la calle de las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas había un edificio de Merrill Lynch. Yo operé mucho tiempo con Merrill Lynch, con Shearson Lehman Brothers y Merrill Lynch en la década del 90. Operé y fui a Estados Unidos. Y él tenía un incentivo para pasar órdenes porque el broker necesita operar. Entonces él decía, a mí me pagan. Si yo mando 5 órdenes por día, me dan un bono. Entonces él, por más que no, por ejemplo, yo cuando manejo un portafolio, yo gano si gana el cliente, ¿me entendés? Yo manejo portafolio de clientes. Yo gano si gana el cliente. Yo no es que estoy ganando porque estoy operando. Yo no soy un broker. Yo opero a través de un broker. Pero si vos sos broker, el broker y tu jefe es el broker, ¿gana en qué? En las comisiones. Y si las comisiones, obviamente, se dan la operación, vas a estar tratando de decirte, incentivar que mueva la cartera a tu cliente, ¿me entendés? Cuando mueve la cartera a tu cliente, a veces estás tomando decisiones apresuradas que en realidad, si no tuvieras ese incentivo de que te lo dan, obviamente, de si haces mover la cartera, este, creo que puede haber un conflicto de intereses en ese sentido. En el caso de las personas, como en mi caso, que manejan fondos y que los fondos, en realidad, su ganancia está si yo le gano plata al cliente, yo sí no tengo conflicto de intereses, porque en definitiva, si yo le pierdo plata al cliente, yo no cobro, ¿me entendés? Y la verdad que en el broker cobra si opera. O sea, ahí puede haber conflicto de intereses, ¿no? Los mercados siempre se recuperan rápidamente después de una crisis. Falso. La caída del 29 al 32 de Estados Unidos, que llegó al 99%, el Dow Jones llegó a tocar 444 puntos en 1929 y en 1952 se recuperó arriba de 444. O sea que al mercado le llevó desde 1929 a 1952 recuperar los mismos valores. El Nasdaq en el techo del 2000 tocó 4.885 puntos en marzo del año 2000. En el 2017 recién pudo recuperar los 5.000 puntos, o sea que le llevó 17 años. ¿Se recuperó rápido? No, para nada. Ok, perfecto. Una vida completa mía Te doy casi. otro ejemplo. La compañía más valiosa, ¿sabés cuál fue la compañía más valiosa en las .com? Ahora vos sabés cuál es la más valiosa. ¿Cuál es? Cisco. Bueno, ahora no. En su En momento, su en las momento fue .com. Cisco, exacto, fue Cisco. Ahora es Cisco, anda, fíjate hoy en el gráfico, te lo dejo de ver. Fíjate el gráfico de Cisco hoy. ¿Cuánto vale hoy Cisco? Cisco hoy vale la mitad de lo que valía en el año 2000. O sea que 26 años después vale la mitad de lo que llegó a valer en el 2000. Va a pasar con Nvidia, acordate. Cuando haga techo Nvidia, en algún momento vas a tener que esperar 20 años para que Nvidia vuelva al mismo valor. Acordate lo que te digo. si una inversión paga un buen rendimiento, el riesgo suele ser bajo. No sé a qué te referís allí. Si una inversión paga un buen rendimiento, generalmente No, el riesgo falso. suele ser bajo. No, el rendimiento va de la mano del riesgo. O sea, esa gente, te digo, pues a mí me ha pasado con gente que directamente ni le manejo el portafolio porque tiene una aversión al riesgo cercana a cero. No quiere perder. La gente que no quiere perder en el mercado, que no se dedique al mercado. Perder es parte del juego. La vida. Si vos decís, no voy a tomar riesgo en mi vida. Vos saliste de Villa María, ¿verdad? Sí, Yo salí de Río Tercero. ¿Por qué salimos? ¿A qué saliste vos? ¿A cambiar tu vida o no? ¿Sí? y sí. Si no te hubieras quedado en Villa María. ¿Qué haces acá en Córdoba? Después fuiste a México, te fuiste a andar por todos lados. Pero uno quiere cambiar su vida, ¿tomaste riesgo? Ah, no, pero si voy. Ah, no, pero voy a tomar un avión. No, pero se puede caer el avión. ¿Sí? Los aviones se caen. Salen las noticias cuando se caen. Pero tomaste el riesgo. Entonces, saliste de tu entorno de confort. La vida es riesgo.
Si no tomas riesgo, no existe. O sea, la gente que no toma riesgo no existe. O sea, el rendimiento va en relación al riesgo que vos tomas en ese sentido, ¿no? Y la última es, la mayoría de empresarios invierten bien su dinero. Falso. Yo he conocido empresarios que han dilapidado fortunas, en negocios han dilapidado. En Córdoba hay ejemplos, no quiero nombrarlos, pero en Córdoba hay ejemplos. Empresarios que 3 décadas atrás eran los líderes de Córdoba, hoy ya no son líderes. Falso, totalmente falso. Yo creo que el empresario, y más en países emergentes como es Latinoamérica, los vaivenes que tiene la economía te hacen pasar de ser rico a pobre rápidamente. Por lo tanto, tenés que tener un buen asesor. Países que tienen muchos vaivenes económicos, necesitas de un buen asesor financiero y económico, como el médico. ¿Y qué opinás de la gente que diversifica en negocios físicos y demás y nunca se toma la decisión de poder ir a ingresar a un mercado financiero? ¿Vos crees que el negocio físico es mejor que los mercados financieros o cuál es tu posición frente a eso? Yo creo que el ser humano tiene que estar dispuesto siempre a aprender. Normalmente yo he conocido empresarios y conozco empresarios que lo único que hacen es invertir en su propio negocio. Porque la excusa que ellos tienen es, conozco un empresario de tinturas, muy amigo mío. Es el número 1 de tinturas de Argentina, el número 1 de tinturas. Lo único que hace cuando le entra plata es invertir y tratar de hacer una nueva fábrica de tinturas. Él se dedica a la tintura. Yo sé de tintes de pelo. No, pero dame tu excedente dinero para invertir en la bolsa. No, yo de bolsa no sé nada y no quiero saber nada. Yo sé en tintura de pelo. No le puedo decir nada, porque su padre empezó el negocio de tintura de pelo y él logró ser el market share 35% de Argentina en tintes de pelo. Lo felicito, pero conozco casos de gente que ha ganado dinero en su empresa y su empresa de pronto cayó en desgracia y, y realmente ha perdido todo su dinero y en realidad no ha sabido invertir excedente. Yo creo que yo hago un llamado a los empresarios de que realmente se vuelquen al mercado financiero y que aprendan el mercado financiero, que no le tengan miedo al mercado financiero, porque el mercado financiero es una adecuada diversificación a su negocio, y más en países como Argentina, como México, como Brasil, como Chile, que tienen ciclos económicos. Cuando el ciclo económico es adverso, te va mal. Por ejemplo, Argentina. Estamos con Milei. Habrás escuchado en Argentina que la microeconomía está teniendo problemas por el tema del tipo de cambio. Esa persona que a lo mejor tuvo su fábrica de indumentaria 30 años y hacía negocio con eso. Hoy vienen los chinos y te traen la ropa a mitad de precio. ¿Cómo haces para competir con eso? Tenés que cerrar. Perdés tu dinero. Y si en los años que te iba bien, parte de tu dinero lo hubieras puesto en el mercado financiero, hoy no hubieras quebrado. Hubieras tenido dinero para decir, bueno, me dedico a otra cosa, tengo esta reserva de valor que me sirve poder subsistir y sobrevivir en la coyuntura que todo ciclo tiene. Todos los países tienen ciclo económico. Ciclo económico. Entonces, además del ciclo financiero está el ciclo económico. Y si vos en un ciclo económico adverso no podés subsistir, terminas quebrando. ¿Y hay relación entre el mercado financiero y a final de cuentas la economía real? Suponete, soy un empresario, tengo mi negocio puesto en Argentina, todavía no tengo la intención de tal, o sea, no tengo un capital millonario para poder entrar con fuerza al mercado, pero igual me interesa aprender de mercados. ¿Vos podés darme información que a mí me ayude a que mi negocio
pueda crecer o tener predictibilidad sobre dónde ir a poner negocios físicos? O sea, no agarrar mi capital para directamente ponerlo en los mercados, pero si entiendo que hay una oportunidad de inversión en Brasil porque hay crecimiento, ir a comprar propiedades allá, por ejemplo. Bueno, es correcto lo que estás diciendo. Es decir, en definitiva, si el ciclo económico, porque me gusta Brasil, obviamente las acciones van a subir. Si las acciones van a subir, van a generar riqueza. Esa riqueza la gente la consume. Parte la mantiene, pero parte la consume. ¿Cómo consume la gente su riqueza? Y compra propiedades. Si compra propiedades, la construcción seguramente va a generar actividad. Y si anda bien, la gente va de construcción, la gente va y va a comprar más ropa. Y si va a comprar más ropa, la indumentaria va a funcionar. Es decir, un ciclo virtuoso produce que la bolsa genera expansión económica. La expansión económica normalmente derrama en la gente y esa derrama en la gente produce que la economía funcione. Al revés, si la bolsa se cae en Estados Unidos, vos tened en cuenta que en Estados Unidos las pensiones, los fondos de pensiones de la gente están en la bolsa. Si se cae la bolsa, tu fondo de pensión se va a caer. Por lo tanto, si vos decís, bueno, cuando yo cumpla 65 años me voy a jubilar y de pronto me iba a cobrar $5.000 mensuales para jubilarme y se cae la bolsa 60%, voy a cobrar $2.000, genera en ti un sentimiento de pobreza. Y ese sentimiento de pobreza, ¿qué hace? Que vos compres menos. Y si compras menos vos, ¿qué va a pasar? La economía empieza a ir para abajo. Entonces, normalmente existe ese tipo de relación que la estás haciendo muy bien. La bolsa marca caminos. Y los caminos buenos de la bolsa normalmente terminan tarde o temprano marcando caminos exitosos. Me podés vos cuestionar, por ejemplo, yo te voy a decir, me decís, Argentina está pasando que Milei cambió a Argentina, pero la micro está mal. Sí, correcto. Pero anda a preguntarle a la banca muerta cómo le está yendo. Anda a preguntarle a la gente que está haciendo minería cómo le está yendo. Hay sectores que están dinámicos en la economía argentina y hay sectores que no. Entonces, eh, eh, hay que hacer una valoración de no solo lo que está pasando con la bolsa, sino el sector que se está beneficiando de lo que está ocurriendo. ¿Y vos has tenido clientes o amigos o personas con las que hayas compartido información a lo largo de la historia que no estén tan fuertes en los mercados, pero con tus recomendaciones de inversión hayan ido a, por ejemplo, ahora que estamos mucho con el tema de Brasil y todo lo que estás viendo de Latinoamérica? El tipo tenía un negocio en Miami. Cuando dijiste vos que se viene la oportunidad en Argentina, el tipo se empezó a comprar todo el sur de Argentina. Entonces, ¿conoces gente que haya aplicado ese método y haya tenido resultados en la vida en general? Sí conozco, es difícil, es difícil. Difícil para la gente porque son mercados que no conocen. ¿Me entendés? O sea, una persona que hizo Miami, por ejemplo. En Miami la gente ha invertido en el real estate y ha ganado mucho dinero. ¿Me entendés? Ha ganado mucho dinero en real estate. Entonces, cuando invierte en real estate, dice, bueno, vamos a comprar en Argentina. Y si vas a comprar en Argentina, vas a conseguir el metro cuadrado 10 veces más barato y en Córdoba 20 veces más barato. ¿Me entendés? Es decir, el metro cuadrado vale menos. Vale menos el metro cuadrado en Córdoba que en Buenos Aires y compararlo con Miami y no comparar con Nueva York. Sí conozco casos, pero normalmente la gente siempre tiene miedo. Tiene que decir, no, yo conozco el mercado de Miami, yo conozco el mercado de Madrid. Mirá que Madrid subió mucho de precio porque los mexicanos están comprando todo Madrid. Andá a invertir en Argentina. Ay, les cuesta, les cuesta. Hay casos y les ha ido muy bien, pero normalmente cuesta. Y ahora ingresando un poco más a nivel proyecto antes de dar un cierre, ¿cómo te sentís en relación a no al nuevo proyecto, pero a este nuevo rebranding que se le estuvo dando al proyecto de Ruarte Reports en relación a los nuevos productos que ya se han lanzado, a la relación que estás teniendo con los clientes, a tu marca personal, creando contenido? ¿Cómo te sentís en relación a eso? Bueno, me siento muy bien, la verdad. Yo estoy en la última parte de mi carrera, digamos, ya tenés que tener en cuenta que ya llevo 40 años en el mercado y la verdad está mi hijo que está liderando este proyecto, para mí es el líder junto con vos de este proyecto y yo estoy feliz de poder contribuir.
con mi imagen de mi experiencia. Normalmente 4 décadas de experiencia en mercado sirven, en realidad, y estoy tratando de volcarlo para que los clientes puedan tomar buenas decisiones, para que puedan aprender de los mercados financieros, para que puedan tener una opción de crecer su patrimonio. Y todo eso lo hacemos tanto educativamente para que la gente aprenda y también volcando la experiencia de 4 décadas para tratar de aprovechar oportunidades históricas. Y yo creo que existe una oportunidad histórica en la actualidad y tenemos 8 a 10 años de un cambio de paradigma en todos los mercados y los que nos sigan yo creo que van a tener buenos resultados y yo espero que así sea. Estoy muy entusiasmado por ese tema y que mi hijo esté liderando, ojalá que sea muy venturoso y que podamos conseguir mucha gente que crea en nuestro cambio de paradigma y que se termine dando y que se beneficien todos los clientes de todo esto. Y Roberto, algo que a mí me preguntan bastante y que vemos que nos llega también bastante en las redes sociales, ¿por qué es una persona ya que ha construido una carrera, que ya tiene clientes serios institucionales como vos y que ya ha construido unos resultados y un patrimonio, por qué seguís haciendo lo que haces? La pasión nunca se pierde. Yo siempre digo que todos los seres humanos nacemos con un talento. Tenés que descubrir el talento. Casualmente cuando veíamos en el taxi comentábamos que el COVID cambió mucho, para bien y para mal. Cambió la posibilidad de que vos podés estar haciendo tu trabajo desde cualquier lugar. No necesitas estar en el espacio físico. Yo disfruté mucho mi etapa de conferencista. Yo trabajé mucho de conferencista. He dado muchas conferencias en mi vida. He dado muchas clases en mi vida. He tenido muy buenas calificaciones por las clases que he dado. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que cuando uno habla, tiene pasión por lo que hace. Cuando vos tenés pasión, eso la gente sabe leerlo. Y cuando la gente detecta que alguien te habla las cosas con pasión, la gente te sigue. Y eso termina siendo positivo. Yo no soy un vendedor. Yo creo en lo que hago. ¿Me equivoco? Obvio. ¿Garantizo? Nunca. Pero lo voy a hacer con la pasión que siento desde que empecé a hacer esto hace 40 años. Y ahora que estás trabajando con empresarios que generalmente tienen portafolios desde $100.000 hasta cientos de millones de dólares, ¿cuál es tu reflexión que vos estás sacando y cuáles son los problemas frecuentes que ellos están teniendo? Bueno, estamos en el proyecto de Mastermind que hemos organizado en forma conjunta con mi hijo, o sea, él es el líder del proyecto junto con vos. Yo me siento muy cómodo en ese sentido. El problema que yo veo allí es que sigo notando la gran dependencia de Wall Street de la mayoría de los inversores. O sea, todos vos les preguntás qué tienen. Vos viste que nosotros tenemos inclusive los días miércoles tenemos una charla con nuestros clientes y siempre me van preguntando de acciones que desde mi punto de vista están totalmente maduras y que lo que pueden llegar a dar es marginal, ¿me entendés? O sea, yo sigo sintiendo que el inversionista promedio está invertido en la vieja tendencia y no en la nueva. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo en Mastermind y en ciertos empresarios de tratar de inculcarle la nueva tendencia que viene. Es decir, el año pasado yo decía que Latinoamérica iba a ganarle al Standard Poor's 500. Le ganó. Este año le viene ganando. El año pasado decía que la plata iba a ir fuertemente para arriba. Me da risa porque una vez tuve una conferencia con UBS cuando la plata valía $30 y yo les decía que podía llegar a 50 o a $100. Se reían, decían que era muy arriesgado y era medio alocado lo que yo decía. Después terminó llegando a $100 en ese sentido. Estoy hablando de un banco UBS de Suiza, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que lo importante es que la gente haga clic y entienda que Wall Street es la vitrina del mundo,
pero podés comprar acciones latinoamericanas en Wall Street. Podés comprar ETF que sigan a commodities en Wall Street. Vos querés comprar en Wall Street, compra, pero compra el producto adecuado en ese sentido. Yo creo que la gente que empieza a entender el cambio de paradigma que estamos viviendo va a ganar fortunas. Hay mucha prensa sobre la tecnología, sobre los semiconductores, sobre la inteligencia artificial, y todo eso está sobrepreciado para mí, está sobrevaluado. Hay muchas cosas que están subvaluadas, y ese clic lo tiene que hacer la gente, y es la gran tarea que estamos tratando de hacer en nuestro proyecto de Mastermind. Bien, y la última pregunta, Roberto, antes de cerrar. Poniéndome en lugar de un empresario que tiene un rango de 100.000 a 10, 15, 20 millones de dólares. ¿Qué es lo que vos harías, en mi caso en particular, entendiendo que me llama la atención los mercados, pero todavía no tengo un conocimiento muy amplio de los mercados, entonces me da miedo meterme? ¿Qué haría vos en mi caso para poder tener buenos resultados en los mercados? ¿Y de qué forma vos me podrías ayudar? Bueno, yo creo que lo que están realizando Roberto Junior y vos es impresionante, porque le están ofreciendo a la gente la forma de que aprenda. Roberto Junior tiene mucho material para que la gente aprenda de mercados, y con mi experiencia y con el trabajo que se está haciendo, que le pierda miedo al mercado, y que nuestro track record, que ha sido exitoso de tantos años, les sirva a ellos para tener la oportunidad de entrar al mercado financiero. Y te vuelvo a repetir, la coyuntura, si yo tengo razón de un mercado en donde va a haber inflación en el mundo, el COVID generó ola de inflación, Estados Unidos tuvo una ola de inflación importante, yo creo que va a volver otra ola de inflación. Si vos no haces nada con tu dinero, estás ya perdiendo. Eso es lo que tenés que aprender. Es decir, si vos te querías comprar un auto, yo digo, tengo $40.000 guardados, no los voy a invertir, los voy a poner en mi banco, y la inflación del 10%, el auto va a valer $45.000 el año que viene, va a valer 60.000 el siguiente, y en 2 años vas a la bóveda y te compras el 70% del auto, el 80%. Yo creo que el mercado está en una coyuntura donde tenés que ir aprendiendo de mercados de parte de expertos. Y yo creo que nosotros en el Mastermind, y con todos los todos los productos que tenemos dentro de los proyectos que estamos haciendo en forma conjunta contigo, Santi, con Roberto Junior, creo que es un gran comienzo para la gente que se quiere acercar a los mercados financieros. Tenemos experiencia, juventud, estamos amalgamando esto y creemos que va a salir algo fantástico. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Esta fue la primera edición de Hablemos de Inversiones con Roberto Ruarte. Espero que les guste. No se olviden de suscribirse, darle al botón de like, al canal de YouTube del señor Roberto, y cualquier duda que tengan, saben que pueden seguir tanto mirando nuestros videos, que tienen formatos educativos para que aprendan de los mercados, ya que siempre nuestro objetivo es poder ayudarlos a ustedes, de que cada video, cada pieza de contenido que ustedes vean, cada aporte que nosotros le hagamos a ustedes, los deje un poquito mejor de cuando antes de que lo consumieran. Así que muchas gracias a todos por ver esto, y nos vemos en la próxima.